Pues muy buenas creativos y creativas, bienvenidos a un vídeo más aquí a mi canal. Hace un tiempo me enfrenté a una dificultad en la que yo quería grabarme con mi DSLR, con mi cámara reflex, ya que pues antiguamente me grababa con mi Sony Alpha 5000, por comodidad y demás pues me grababa con esta cámara. ¿Qué pasa? Que esta cámara, la pantalla era abatible como veis, y entonces podía yo al mismo tiempo que me grababa, pues verme en la pantalla, y así pues podía saber que pues la grabación está activa, que no se ha parado la cámara, ver el encuadre, ver la luz y ver todo. Y la verdad que esto hace que pues sea una cámara muy buena para grabarse en YouTube, para grabar vídeos. ¿Qué es lo que pasaba? Que yo quería dar un plus de calidad a mis grabaciones, así que decidí grabarme con mi Nikon D610. ¿Qué pasa? Que esta cámara pues no tiene esta opción de la pantalla retráctil o abatible. Y como sabéis, muchas veces yo miraba hacia arriba en mis vídeos porque esta cámara tiene la pantalla arriba. Y ahora pues, como habéis comprobado, miro muchas veces hacia abajo. ¿Por qué? Porque he buscado una solución a este problema. Y entonces la solución es pues tener un monitor externo para poder grabar con nuestras cámaras DSLR y poder tener al final un sinónimo de pantalla abatible. Bueno, y tengo por aquí mi otra Nikon D610 y os voy a enseñar cómo tengo colocado mi cámara y todo para la hora de grabar los vídeos aquí en YouTube. Como veis, pues tengo aquí un monitor simulando la pantalla abatible, y con él pues la verdad que se me hace muy cómodo y muy fácil el grabar para YouTube. Estoy en cada momento viendo que estoy grabando, y además un monitor bastante grande. Así que os voy a enseñar en este vídeo una solución realmente eficaz de tener una pantalla, de poder grabarnos viéndonos en todo momento y poder dar un plus a nuestras grabaciones. Bienvenido a Creativa, tu canal de formación y entretenimiento audiovisual. Bueno, este monitor me lo manda la marca Fieldworks Master, y además en la descripción tenéis un enlace de compra de Amazon para comprar este monitor, y la marca ha hecho posible de que tengáis un 5% de descuento comprando desde el enlace que tengo en la descripción. Así que pues vuestro monitor pues se quedará un poco más barato. Bueno, yo ya lo he sacado de la caja y os voy enseñando un poco todo lo que viene. Y lo he sacado de la caja antes porque ya sabéis que llevo, como he mencionado, llevo un tiempo utilizándolo. Contaros si realmente este monitor cumple su función, y entonces os voy a ir contando un poquito mientras vemos las cosas. Bueno, el monitor, al sacarlo de su caja, viene todo aquí en este maletín, que la verdad viene con un mosquetón también para poder amarrarlo en nuestra mochila y demás, y llevarlo todo aquí. La verdad que es muy cómodo y viene muy bien protegido. Y cuando lo abrimos pues vamos a ir viendo todo lo que nos viene, porque la verdad que vienen bastantes cosas. Y bueno, voy a empezar con lo principal. Sé que los vídeos os jode mucho esto de ver a youtubers que enseñan cosas y enseñan lo principal, lo último, y primero te enseñan cables, que si papeles, que si... Bah, yo te enseño la pantalla primero. Bueno, empezamos por la pantalla, que es esta, ¿vale? Es un monitor de 7 pulgadas, que la verdad que es un tamaño que me parece bastante bueno para nuestras cámaras DSLR. Y vemos por fuera que tenemos, en la parte de arriba tenemos los botones, ¿vale? Tenemos el de encender y apagar, la flecha hacia arriba, hacia abajo, el botón de menú, flecha a los lados, y dos teclas, que es F1 y F2, que son dos teclas que podemos asignar ahí una función de acceso directo para no tener que entrar en el menú, que la verdad que es bastante útil. Luego en el lado de la conectividad tenemos una salida mini jack para nuestros cascos, para auriculares, para poder monitorizar nuestro audio, y tenemos una salida HDMI y una entrada HDMI. Y luego tenemos lo que es la toma de corriente, ¿vale? Para poder dar corriente a nuestra pantalla, ya que tenemos la opción de poder dar corriente, poder enchufarla directamente a la luz, y tenemos la opción de la batería, que nos incorpora, nos la trae, ¿vale? Es esta batería que la pondremos aquí, y pues no tendremos que usar cable ni nada, y así podemos llevarla pues a cualquier sitio. Como veis, acaba de encender al introducir la batería. Tenemos una rosca de 1/4 arriba, ¿vale? Para poder poner otro accesorio, y otra rosca abajo, que es la importante para poder ponerla, por ejemplo, encima de nuestra cámara o en un trípode o donde queramos. Y por último abajo hay un puerto USB, mini USB, para poder hacer la actualización del software interno para añadir funciones. Este monitor tiene una resolución de 1080, es Full HD,
pero la entrada y salida HDMI puede soportar hasta 4K. Es un monitor 4K. Así que si tu cámara ya graba en 4K, que sepas que este monitor te va a valer. Y la duración de la batería, por lo que he probado, pues la verdad que yo he estado grabando una tarde entera y he tenido de sobra, me ha sobrado a lo mejor un 40% de batería. Bueno, nos trae también su cargador de batería, ¿vale? Que simplemente la metemos aquí y es por mini USB. Que también nos trae el cable. Lo que no nos trae es el adaptador a corriente. Algo también que no nos incorpora y que para mí es fundamental, sobre todo para grabar aquí para el canal de YouTube en mi casa, para no tener que estar cargando la batería cada vez que se descarga, pues es un adaptador de 12 voltios a corriente que va conectado aquí al lado. Y entonces ya esto irá directamente a la luz y no necesitaremos cargar la batería ni ponerla. Bueno, luego nos trae dos cables HDMI, ¿vale? Trae el HDMI, que esta es la salida normal de HDMI. Esta es la mini HDMI, que es la que tienen nuestras cámaras DSLR. Y luego tiene una salida de HDMI normal, que es la que va a la pantalla. Y una micro HDMI, que es la salida que por ejemplo utilizan las cámaras compactas o mirrorless, como es la Sony Alpha 5000. También nos trae este soporte, ¿vale? Que trae una tira de velcro colocada en el borde y es para colocarla enfrentada. La ponemos por adelante, simplemente muy fácil con un clic, ¿vale? Y esto es para cuando grabemos en la calle. Nos trae este parasol, digamos, que se pone en ese soporte con el velcro. Es súper fácil de poner, solo un clic y ahora pegar el velcro. Y de esta forma, pues como veis, no nos molestará si estamos grabando en la calle, pues los rayos de sol en la pantalla, que muchas veces pues apoyamos nuestra mano en la pantalla porque no vemos cuando nos da el sol directo. Pues con esto pues ya tendremos, pues fijaros, todo el sol quitado y podemos estar grabando sin problemas, porque veremos la pantalla súper bien. Luego nos trae pues una llave Allen, ¿vale? Y un tornillo, por si tenemos que apretar algo de la pantalla, sobre todo los adaptadores que nos trae, ya que nos trae pues este accesorio, ¿vale? Que es un tornillo de 1/4 con la base de zapata para nuestras cámaras, que es para poder pues colocar directamente, lo enroscamos aquí y esto ya podemos ponerlo encima de nuestra cámara. Y como veis pues ya tenemos nuestro monitor pues puesto en la pantalla, y entonces pues fijaros la gran pantalla que tenemos para poder grabar. Y de una forma pues súper fácil, pues, y además no pesa, no es una pantalla pesada. Y podemos estar grabando así, ¿vale? Voy a quitarle esto. Y podemos estar grabando pues de una forma bastante fácil y viendo en todo momento pues todas las opciones que nos da esa imagen. Podemos poner, como veis aquí, los recortes, que ahora lo explicaremos en el menú. El búmetro, podemos ver un histograma, podemos ver qué zona de la imagen está realmente enfocada para que nada esté desenfocado. Y la verdad que es súper práctica. Luego nos trae otros adaptadores, que es una rótula de 1/4, ¿vale? Lo mismo para ponerla aquí por si queremos no dejarla siempre en esta posición, sino tumbarla un poco porque estemos grabando hacia abajo. Y entonces podremos ajustarla en la postura que queramos. Y como veis, si estamos grabando desde arriba, pues ya podemos ver, ¿vale? Desde aquí abajo. O incluso si no estamos grabando nosotros mismos, pues podemos girarla y poder grabarnos pues nosotros mismos con una pantalla externa. Las posibilidades que nos da una pantalla externa, un monitor externo, pues son muchísimas, y como vamos a ver ahora en el menú, vais a ver todas las funciones que nos trae y vamos a ver que no solo sirve de monitor, sino de que nos da una información muy detallada de todo lo que está pasando en nuestra grabación. Bueno, algo que me parece también súper guay es la posibilidad de poner este monitor, ya que pesa poco y no es de gran tamaño, es la posibilidad de poner nuestro monitor en nuestros estabilizadores tipo gimbal, como es el Shinjun Crane 2 que veis por aquí, y entonces podemos estar grabando con nuestro monitor aquí. Entonces, por ejemplo, para las escenas cinematográficas que he dicho antes, donde yo grabo casi siempre con el Shinjun Crane 2, tenemos nuestras barras negras luego que meto en edición, y entonces aquí puedo estar viendo esas marcas y poder estar grabando sabiendo de que lo que estoy grabando no cortaré ninguna zona de la imagen. Y la verdad es que se hace muy cómodo, que si sumamos peso, la verdad, y todo pues va a pesar más, pero sí es muy cómodo a la hora de grabar, de estar viendo lo que estamos grabando en nuestra pantalla, y la verdad que es bastante práctico. En este caso,
hemos puesto la pantalla con un brazo, ¿vale? Con un brazo articulado directamente en nuestro estabilizador, pero como hemos visto nos trae un adaptador que es para ponerlo pues en nuestra pantalla, y lo pondremos aquí. Y nuestro estabilizador en la parte de abajo donde van los pies también trae otra rosca, y entonces podremos ponerlo abajo si no tenemos este brazo articulado del que os he hablado. Y como veis tenemos el monitor aquí abajo y podemos estar grabando mirando hacia abajo, y podemos estar pues grabando con una comodidad súper buena, y en todo momento todos los planos lo estás viendo abajo, y entonces yo la forma que lo utilizaré será esta más que el brazo, ya que el brazo pues también da más peso y lo veo más inestable. Esto la verdad que es muy estable y la verdad que es bastante fácil de poner, solo una rosca y ya está. Bueno, pues ya tenemos otra vez conectado el monitor a la cámara, y ahora os quiero enseñar un poco los menús, las opciones y demás, ya que tiene funciones bastante eficaces a la hora de grabar vídeos, que por ejemplo yo estoy utilizando y la verdad que me facilitan mucho la grabación. Bueno, si entramos en el menú observamos que tenemos 5 apartados. Como veis, en este primer apartado podemos cambiar el modo de imagen desde normal, suave, usuario, para poder poner nuestras opciones, dinámico. Esto es un poco como los perfiles de nuestras cámaras, en la que podemos hacer pues que tenga una imagen más neutra, más contrastada o más saturada. Si cambiamos el modo de normal a otro, pues podremos cambiar el brillo, contraste, saturación, nitidez. Si seguimos para abajo, podemos cambiar también la temperatura de color de nuestra pantalla para hacerla más cálida o más fría. Y también el color, pudiendo variar los 3 colores primarios, como son el azul, el rojo y el verde. En el segundo apartado podremos cambiar el idioma, la verdad que está en la mayoría de idiomas que existen. En la relación de imagen pues podemos dejar el aspecto original, podemos ponerlo en 4/3, podemos ponerlo en 16/9 y en algunas opciones más. Tenemos también unas opciones de invernar para que a los 30 segundos, al minuto por ejemplo, se apague nuestra pantalla sola si no la estamos utilizando. También hay una opción para actualizar el firmware, para pues poder actualizar lo que es las opciones que tenemos, que la marca nos permite actualizar para añadir nuevas opciones. En el menú zoom es un menú, la verdad que para mí importante, ya que yo tengo modificada la pantalla con este menú, ya que el zoom, como veis, podemos apagarlo, podemos poner un zoom de 4, 9, 16 y apagado. El modo de zoom es un modo no con saltos tan grandes, sino que va aumentando poco a poco, y como veis yo en mis grabaciones lo tengo en el modo 2. Ya que al conectar mi cámara DSLR originalmente se queda así, entonces habría que aplicar un modo de zoom para que se rellene nuestra imagen. Luego en todas estas opciones de abajo podemos cambiar left, right, up, down, poder poner el recorte que hace sobre nuestra imagen, pues poder modificarlo más preciso. Por ejemplo, con mi cámara, la Sony Alpha 5000, directamente la conecto y no hace falta aplicar ningún zoom, ya que me sale a pantalla completa del tirón. Pero con mi DSLR, y supongo que con la gran mayoría, pues sale en modo original. Pero aplicamos el zoom y ya tenemos la pantalla completa. En el siguiente apartado encontramos opciones o herramientas que la verdad que son muy buenas y que nos permiten a la hora de grabar pues tener muchas más opciones para ver una información del vídeo mucho más detallada. Por ejemplo, como veis aquí, el búmetro, que es la barra que nos mide el nivel de sonido, pues podemos activarla o desactivarla, así muchas opciones más. Si empezamos a bajar, pues tenemos las opciones, por ejemplo, de marco seguro, para dejar algún margen si queremos a la hora de grabar, para no comernos los bordes. También el margen seguro podemos cambiarlo de formato, como veis, a un aspecto 2.35, y podemos apagarlo. En mi caso yo lo tengo apagado. Podemos en anamórfico, podemos poner nuestro aspecto que esté en anamórfico, como veis. Luego también tenemos la opción de poner un histograma aquí al lado, como veis, para que nos mida la luz de nuestra imagen. También tenemos la opción de falso color para pues tener mayor información acerca de lo que estamos grabando, como lo que yo sí tengo conectado, que es el Focus Assist, que como veis si lo apago sale todo mucho más claro, y cuando lo activo salen unas líneas verdes, que lo que hace es que donde tenemos esas líneas verdes es lo que está enfocado en nuestra imagen. Si quitamos el menú,
vais a ver que si acerco mi mano está desenfocada y en el momento en que la enfoque, veis que empiezan a salir unas líneas verdes en el borde de mi mano. Incluso aquí, todo el fondo, como veis, la pantalla del Mac ya se está poniendo verde y cuando está desenfocada no se pone. Entonces eso lo que nos hace es que podamos saber a simple vista muy rápido qué escena tenemos enfocada o qué punto tenemos enfocado de nuestra imagen. También nos permite que estas líneas se puedan cambiar, las podemos poner azul, rojas o verde. En mi caso las tengo verdes pues porque se ven más rápido a simple vista. También tenemos pues la opción que he dicho de desactivar o activar el búmetro, que es el nivel de nuestro audio. Una cosa también importante que yo tengo activada, que como veis estas líneas blancas que tengo aquí son unas marcas para la relación de aspecto. Cuando grabo a lo mejor un vídeo como las cinematografías que hago en mis vídeos, dejo unos bordes cinematográficos negros arriba y abajo. Y con esto lo que hago es asegurarme de que lo que quiera grabar sale en pantalla y no me lo comeré con los bordes. Entonces podemos ajustar esto en 2.35 como veis. Así sería apagado y estaremos grabando en 16:9, relación de aspecto 16:9, en 4 tercios. Y como yo lo tenía activado, que es 1.85, que son las barras como veis negras que aparecen aquí. También podemos cambiar la línea para que salga en el color que queramos. En mi caso la he dejado en blanco. También podemos cambiar el grosor de esta línea, como veis. Y podemos también hacer que lo negro, que es la zona que no va a salir en nuestro vídeo, sea completamente negra, sea invisible, o podemos aplicar un poquito de opacidad. En este caso, para que lo veáis mejor, vamos a poner el aspecto 2.35 y vais a ver cómo aquí podemos ponerlo transparente o ir aplicándole opacidad hasta que se vuelva completamente negro. Y como veis, si le damos a F1, yo tengo activado el zoom para poder verificar un enfoque, por ejemplo, más exacto, y F2 para quitar y activar el búmetro. Bueno, y hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, que hayas descubierto una buena herramienta para facilitarte tus grabaciones. O si te pasa como a mí, que te grabas con una DSLR que no tiene la pantalla abatible, pues esto es una genial forma de grabarte de una forma muy fácil. Además complementa con muchas funciones que son para mí en algunos casos imprescindibles, como los márgenes seguros a la hora de grabar mi cinematografía. Y entonces creo que este monitor es fundamental para grabar nuestros vídeos, ya que nos aporta una cantidad de información y herramientas que son imprescindibles y muy importantes a la hora de grabar vídeos. Y lo dicho, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, me encantaría que le dieras a me gusta y te suscribieras si aún no lo has hecho, ya que aquí vas a aprender un montón de cosas sobre fotografía, cámaras y de todo. Y si crees que a alguien le puede interesar este vídeo, que le pueda ayudar, me encantaría, te lo agradecería enormemente que lo compartieras, que le hicieras llegar este vídeo, para ver si así podemos ayudarle a encontrar ese monitor que tanto busca o enseñarle un canal de fotografía para aprender mucho más. Y lo dicho, espero que te haya encantado este vídeo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.